Ahora 21:18, tercer tramo para esta edición de La Perra Vida en los 580 de Universidad. Si le doy la fecha del 18 de enero de 2015, probablemente hoy, hace ya más de 3 años, claro, no le suene, ¿no? 18 de enero de 2015. Pero ese día moría el fiscal Alberto Nisman. El tema que sigue sin resolver, que sigue abierto, por cierto, y que sigue siendo motivo de toda una controversia, es retomado por nuestro colega Pablo Dugan, quien mató a Nisman, con una perspectiva que seguramente está llamada a motivar más controversia todavía. Está en línea Pablo Dugan. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches para vos y para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, encantado de saludarte, che. Bueno, lo mismo digo. Vos partís de una premisa que probablemente sea la más lógica, pero que desde el principio nadie quiso considerar, porque obviamente siempre las teorías conspirativas tienen mejor clientela, ¿no? Bueno, sobre todo porque también el caso fue signado por la política, debido a que Nisman muere 4 días después de presentar una denuncia gravísima en contra de la presidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claro, una muerte a 4 días de acusar a la presidenta, por supuesto, yo entiendo que genera suspicacias, es lógico, ¿no es cierto? Ahora bien, uno puede hacer todas las conjeturas y tener todas las suspicacias habidas y por haber, pero después viene la justicia a investigar de forma independiente. Si yo no cuestiono al que creyó que la muerte de Nisman fue un asesinato motivado por la denuncia o porque Cristina lo mandó a matar o qué sé yo, digamos, uno puede tener las fantasías que quiere. Justamente para eso está la justicia, después para sacarnos de la duda, para sacarnos de la fantasía y para decirnos la verdad, ¿no es cierto? El problema es que a 3 años, casi 4 de eso, la justicia todavía no se ha pronunciado, lo cual es escandaloso, sobre todo teniendo en cuenta que la investigación fue gigantesca, no grande, gigantesca, ¿ok? Entonces, en una investigación gigantesca, la verdad se tiene que saber, y la verdad, Ricardo, se sabe, no es que acá no se sabe lo que pasó, acá se sabe con toda claridad, y no es, como dijo la pericia de Gendarmería, que esto fue un asesinato. Se sabe fehacientemente que lo que aquí ocurrió es un suicidio. ¿Por qué? Porque lo dice la autopsia, lo dice la pericia criminalística, lo dice la Junta Médica, lo dice la Junta Criminalística, porque no hay en toda la causa una sola prueba sustentable, una prueba lógica, seria, de que Nisman fue asesinado. No la hay, no existe. Bueno, pero claro, 3 años atrás, los pocos que en soledad decíamos que creer en el homicidio de Nisman era sostener una ficción como la del misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux, por citar algunas ficciones que se han ocupado del crimen que sucede en un cuarto cerrado desde adentro, ¿no? Pero claro, hoy decir eso 3 años después, es casi una imposibilidad, porque ¿quién va a tener desde la justicia la cara o la audacia como para decir sí, efectivamente fue un suicidio? A mí me molesta cuando la justicia miente, Yo le cuento a la gente que la investigación que hizo la doctora Fein junto a la doctora Palmagini iba derechito a contarle a la gente que esto había sido un suicidio. Sin embargo, ahí se ejecuta una maniobra a mi juicio, política, de quitarle la causa a la justicia correccional para pasarla a la justicia federal y entonces allí darle las puntadas finales a todo este delirio a través de la convocatoria que hace el fiscal Tayano, para mí completamente espuria, de la Gendarmería para que presentara una pericia más cuando ya había sobreabundancia de pericias, cuando todavía no se necesitaba, en ese momento ya no se necesitaba ninguna pericia más. Sin embargo, introducen a Gendarmería, en esos momentos conducida ¿por quién? Por Patricia Bullrich, nada más y nada menos. En ese momento entra un tercer perito oficial, cosa insólita que haya 3 peritos oficiales. Acá actúa el cuerpo médico forense para lo médico, la Policía Federal para lo criminalístico, y después entra Gendarmería, nadie entiende bien por qué. Le encuentran una justificación muy tirada de los pelos, la gente de la Fiscalía de Tayano, convalida a Ercolini y convocan acá a la Gendarmería, que por supuesto llega con una sola intencionalidad, que es hacer una pericia
falsa, a todas luces falsa, trucha. Para mí, yo siempre lo digo, va a pasar a la historia como la pericia más trucha de la historia judicial argentina, además por la gravedad del tema en el cual se animan a mentir. Y bueno, entra la pericia y entra la gendarmería y dice en una pericia insólita que Nisman había sido asesinado. Sí, una pericia a la carta, ¿no? Pero el otro dato, bueno, vos tenés vos tenés más fresco los datos. Una pericia que se realiza muchísimo tiempo después y que difícilmente, con el tiempo transcurrido, pueda llegar a una conclusión más o menos creíble, ¿no? Yo en el libro ¿Quién mató a Nisman? Que espero que esté en Córdoba en breve, lo va a distribuir la librería Cúspide, me han prometido que en breve ya está a la venta en Córdoba. La pericia es alucinante, yo la analizo en profundidad, la destruyo porque es fácil, se destruye sola, es una pericia tan absurda que dice cosas como, por ejemplo, que Nisman estaba drogado con ketamina, eso es totalmente mentira, que Nisman tenía fracturada la nariz. Vos imaginate que había pasado ya ese cuerpo por 14 médicos forenses, por una autopsia hecha por los mejores forenses y una junta médica donde estaban los 14 mejores peritos forenses de la Argentina, y curiosamente no vieron una simple fractura de tabique de nariz. O sea, es repugnante al sentido común, ¿me entendés? Después dicen que estaba golpeado, mentira, confunden. Vos sabés que estas cosas uno las descubre estudiando el expediente y estudiando el tema. Cuando una persona se muere, enseguida, por la rigidez cadavérica, se muerde el labio inferior. Es una herida típica post-mortem que genera el mismo proceso de la muerte. Y ellos dicen que eso demostraba un golpe. Y la verdad que los peritos del cuerpo médico forense dicen, pero estos muchachos no pasan un examen de primer año de medicina. Entonces cuando pasa todo esto, yo tontamente al principio, te soy sincero porque creo tener buena fe, lo primero que pensé es, bueno, los médicos, por supuesto, médicos de gendarmería no los puedes comparar con el cuerpo médico forense. Gendarmería el cuerpo médico forense hace 3.000 autopsias acá en Capital Federal por año, 3.000 autopsias. ¿Sabes cuántas hace gendarmería al año? ¿Cuántas? 0. No hace autopsias. De vez en cuando hace una reautopsia. Entonces, alguna vez hace una reautopsia, si revisa una autopsia, pero autopsias no hace ninguna. Entonces vos decías, ¿cómo estos caraduras van a decir que saben más que los médicos forenses? O sea, me parecía demasiado y dije, bueno, son burros. No, Ricardo, la verdad que no son burros. Pero el otro dato... No, pero acá te voy a tirar algo fuerte. Tiempo después me dicen que los peritos de gendarmería habrían sido instruidos en el sentido de que la pericia tenía que dar ese resultado. Justo en el momento cuando la gendarmería estaba contra las cuerdas por el caso Maldonado, y lo conducía Patricia Bullrich, y el gobierno de Macri necesitaba que esto fuera un asesinato porque había hablado de asesinato en los últimos 3 años y lo había ayudado en la campaña electoral, y además era un arma para seguir pegándole a Cristina, ¿cierto? Bueno, entonces ahí entendí, claro, no es que son burros los peritos de gendarmería, es que hicieron una pericia trucha. Una pericia a la carta, sí. Amañada totalmente, que tenía que dar un resultado determinado. Ahí entendí todo. No, además, lo que te iba a aportar, Pablo, es que en un caso como este, siempre es fácil, las conspiraciones son muy bonitas literariamente, pero creer que hubo un comando de tipos súper avesados que lograron filtrarse en el edificio, ingresar al departamento de Nisman, fingir un suicidio, desaparecer sin dejar rastros, pero ni en las películas sale bien. Pero por supuesto, además en este caso es completamente imposible desde el sentido común más básico. Lo explico muy fácil. Primero, la seguridad que tiene el EPAR, imposible de vulnerarse. Digo, no es Fort Knox, pero digamos, tiene una buena seguridad. Tiene cámaras, tiene gente, tiene vigiladas las entradas, tiene vigilado el perímetro. Después, hay cámaras en los ascensores que filman a las personas que suben. Esto no fue en el piso 13. El departamento de Nisman estaba cerrado por adentro de la puerta de entrada, tenía un pasador. La puerta de atrás, por donde entra finalmente la madre, tenía 2 cerraduras, las 2 cerradas, y en una de ellas la llave puesta, cerrada, o sea, echada a la vuelta
la llave y puesta, ¿no? Por eso es que tienen que llamar a un cerrajero para que saque esa llave y después introduzca la otra llave, la madre, y abra. Ya había abierto la otra cerradura que no tenía llave, porque la madre tenía todas las llaves. Después, el baño, la casa está impecable, ¿no? No tiene una manchita de sangre, no tiene nada fuera de lugar, está todo impecable. Y el baño es un baño de 2x2, muy pequeño, donde está Nisman y con su cuerpo impide la apertura de la puerta del baño. Es decir, esa escena no hay. Hoy, hasta el día de hoy, en el expediente, un criminalista que explique cómo fue el mecanismo de producción de ese escenario, porque es a todas luces de imposible producción. Te sumo algunas cositas más. Por ejemplo, está todo lleno de sangre y la verdad es que no hay ni una sola huella. Y después, el arma, que teóricamente si vos simulás un suicidio la pones cerquita de la mano derecha, el arma está debajo del hombro izquierdo, en una posición insólita para cualquiera que, no sea un experto analista de la escena del crimen, porque después sí se explica, los peritos de policía sí explican, una pericia criminalística que tiene 100 hojas y que es muy buena, explican qué pasa con el arma. Él tenía doble empuñadura, o sea, la tomaba con las dos manos, el arma se fue para atrás, rebotó contra la pared, el cuerpo de él estaba cayendo y de esa manera quedó debajo del hombro izquierdo. Eso está muy bien explicado, ¿no?, en la pericia. Pero ¿quién simula un suicidio y pone el arma debajo del hombro izquierdo? Nadie, ¿me entendés? O sea, de todo lado. Y después, por el sentido común, Ricardo, que para mí es algo que siempre hay que utilizar en estos casos, ¿a quién le podía convenir que Nisman apareciera muerto? Ahí está, ¿quién era el beneficiario, no? Pero seguro que el gobierno no era, que Cristina no iba a ser jamás beneficiaria de esto. Además, ya para el día en que se mata a Nisman, ya había quedado claro que Nisman había presentado un mamarracho de denuncia que no tenía ni pies ni cabeza, ni hablar pruebas, no tenía ninguna prueba, y que Nisman iba camino a pasar el peor papelón de su vida en el Congreso, ¿entendés? Y donde iba a ser duramente cuestionado por los diputados del kirchnerismo, y donde Cristina iba a quedar muy fortalecida, porque Nisman no iba a poder explicar por qué las escuchas eran del 2012 y él había presentado la denuncia en el 2015. ¿Por qué la había presentado de urgencia? ¿Por qué decía que el gobierno le había pedido que levantara las alertas rojas a Ronald Noble, el titular de Interpol, y por qué Ronald Noble había dicho en no menos de 4 reportajes que todo lo que decía Nisman era una absoluta mentira, que era todo falso? ¿Por qué él había estado escuchando a escondidas del juez Canicoba Corral el teléfono de Yusuf Khalil, donde supuestamente armaba un complot con Luis Delía, pero nunca le pidió al juez que le habilitara a escuchar el teléfono de Luis Delía? Ya que Luis Delía estaba armando un complot ilegal y cometiendo delitos, ¿por qué no le intervino el teléfono de Luis Delía? Nunca lo hizo, solo intervenía el teléfono de Yusuf Khalil, ¿no? Entonces, había mucha inconsistencia en toda la historia que presentaba Nisman, porque la verdad es que la denuncia no estaba presentada para perjudicar a Cristina, esta es la verdad. Fue una especie de manotazo de ahogado para que no lo echaran de la UFIAMIA, porque él tenía la versión de que lo iban a echar. Bueno, ahí está, porque él venía muy cuestionado por sus años de trabajo en la unidad en cuestión, porque no había obtenido ningún tipo de resultado y además había allí muchos fondos para explicar que no se sabía dónde estaban, ¿no? No, Nisman fue un desastre como titular de la UFIAMIA. Nunca trabajó, nunca hizo nada, se dedicaba a viajar. Hay cosas insólitas que yo cuento en el libro sobre cómo las secretarias privadas que él tenía como 3 secretarias privadas, le tenían que organizar el viaje diciéndole dónde estaban los locales de ropa que a él le gustaban. O sea, estaba en otra Nisman, y les vendía humo y les mentía. Pero además, acordate que en diciembre lo echan a Estiuso de la AFI, eso lo afecta muchísimo a él. Echan a 2 fiscales de fiscalías especializadas, también eso lo afecta, y bueno, él le comenta no menos de 8 personas que están en el expediente, yo lo cuento en el libro, les comenta que él estaba convencido de que lo echaban, ¿viste? Me echan, tengo que hacer esto porque me van a echar. Bueno, había un sector inclusive de la comunidad hebrea que no quería saber más nada con Nisman y lo había cuestionado públicamente, ¿no? Ya habían dicho que no querían ni siquiera volverlo a escuchar, que no se iban a sentar más con él
por las mentiras que él les había contado, porque Nisman era un especialista en vender humo. Cada tanto le decía, no, tenemos un avance especial, y hablaba todo a los borbotones, viste, los confundía todos. Realmente nunca entendían qué era la novedad, cuál era. Después presentaba como novedad cosas viejas, después directamente les contaba mentiras, como que había descubierto al conductor del coche bomba, y la verdad es que nunca hacía nada, nunca hizo los exámenes de ADN que había que hacer. Los nuevos fiscales, si bien no resolvieron el caso, pero avanzaron y emprolijaron la investigación y la encarreraron de una manera brutal, cosa que Nisman no había hecho porque no le interesaba. O sea, Nisman venía en caída libre en ese momento, queda claro, ¿no? Sin duda, estaba para pegarle una patada, y en esos 4 días que pasan desde que presenta la denuncia hasta que se mata, todo lo que le pasa a Nisman es terriblemente negativo para él. Ronald Noble lo cuestiona el juez Cánico Bacorral, lo cuestiona Servini de Cubría, lo cuestiona Ariel Lijo, otro juez federal, lo deja solo Estiuso, que esto es importantísimo. Estiuso lo deja absolutamente solo, la comunidad judía también lo deja solo, porque no lo acompañan en la denuncia, les parece medio delirante la denuncia, a la AMIA y la DAIA. Por supuesto tiene una pelea brutal con Arroyo Salgado, con WhatsApps que no se han conocido hasta ahora, que Arroyo Salgado escondió y que yo revelo en exclusiva en el libro, y que hablan de la violencia que había entre ellos dos, y el enojo, y las amenazas, y el estado de ánimo del terrible. Bueno, todo eso está recontra explicado en el libro, y quien lo lea va a tener una idea muy clara del pésimo momento emocional que vivía Nisman, y de cómo él sabía que toda su historia se derrumbaba, y que no solo lo iban a echar de la UFIAME, sino que probablemente iba a terminar preso, porque además tenía otras cosas que ocultar. Tenía $600.000 en una cuenta en Merrill Lynch, de dinero mal habido y no declarado, tenía propiedades, tenía causas judiciales por acoso sexual, tenía toda su vida disipada con prostitutas VIP que no se sabe cómo financiaba. Es decir, estaba muy flojo de papeles, Nisman, ¿no? Ahora, me queda una sola cosa. ¿Cómo es que la causa va a parar a manos de Nisman? ¿Cuál fue el factor o digamos, el tema determinante para que fuera él y no otro el elegido? Bueno, yo cuento eso. Él fue convocado por Barbacha y Mullen, los abogados, los fiscales que llevaron adelante la causa AMIA 1, ¿te acordás? La causa contra la policía bonaerense, que fue la causa por la pista local, lo que se llamó la pista local, el juicio AMIA 1. Lo convocan a él al final, digamos, cuando está por empezar el juicio, para que fuera el fiscal de juicio y los ayudara, porque él tenía experiencia en juicios orales. Ahí Nisman, participa incluso de la acusación falsa y demás, zafa, porque Mullen, Barbacha, Galeano, Menem, la CIDE, Anzorregui, parte de los miembros de la CIDE de esa época, todos terminan acusados de encubrimiento. Un juicio que se está sustanciando ahora y claro, en breve. Es el juicio AMIA 2. Y en el interín, él zafa de eso milagrosamente, porque él también debería estar acusado en la causa de encubrimiento, porque él acusó falsamente. Zafa de eso, y justo se produce que con la caída de este juicio termina el gobierno. Fue todo el tema del 2001, que todo ese lío. Asume Kirchner con esta causa explotada, ¿no es cierto? Porque ha sido un juicio larguísimo. Estiuso se convierte en el hombre todopoderoso de la CIDE, y Estiuso lo propone a Nisman. Y correctamente, una buena decisión de Kirchner fue darle un realce, un valor a la unidad fiscal, la hace independiente, le otorga un presupuesto propio, es la única fiscalía con presupuesto propio de la Argentina, y disponen a este personaje a cargo, entre otras cosas porque ya estaba en la causa, porque sobrevive a la causa, porque era judío también, por supuesto, porque Estiuso lo pidió. Por todos esos motivos es que termina Nisman ahí. Bueno, lo bueno de esto es que va a volver a suscitar polémica, discusiones en CONAD, y es bueno que eso suceda, ¿no? Así que vale la pena. Convence bastante. Hoy justo hablé con alguien muy importante, que no voy a decir quién es, que estaba convencido del otro, y me dijo: la verdad, me convenciste. Bien, no buen detalle. No lo convenzo yo, lo convencen los datos que hay en el expediente, donde yo simplemente los reflejo en el libro y cuento historias que por ahí la gente común no conoce, ¿viste? Pero nada más. Hay que leer quién mató a Nisman. Pablo Dugan, un gusto haberte escuchado, un abrazo y gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes, un placer.